¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Muy buenas tardes, les saluda el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Les recordamos nuestros datos de contacto, teléfono en cabina 8387-0665. Saludamos a nuestro compañero en cabina. Hugo René Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, Hugo, los datos adicionales. Así es, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página de Facebook Frecuencia Fiscal, el canal de YouTube Frecuencia Fiscal. Ahí están disponibles los videos de los programas anteriores. Y bueno, Luis, pues por ahí antes de continuar con el tema del día de hoy, por ahí había unas notas importantes que vale la pena compartir con nuestros radioescuchas. Así es, fíjate, Hugo, que bueno, pues México está rankeado en el lugar número 4 y no hablamos de FIFA, no hablamos de deporte, no hablamos de nada, sino que un comparativo entre dos economías de América, bueno, pues sitúa a México en el lugar número 4. ¿Esto en qué? Bueno, pues esto en relación de cuánto destinan las familias de su gasto a lo que es alimentos y medicinas. Básicamente un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos refiere que en el caso de México las familias destinan cerca del 23% de su ingreso a lo que son alimentos. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues esto se concatena con la posible reforma que existe en gravar con IVA alimentos y medicinas. Exacto. Entonces, esto, bueno, pues ¿qué pasaría allí? Al estar destinando la mayoría del ingreso a este tipo de partidas de lo que son alimentos, bueno, pues se perjudicarían grandemente una buena masa de los ciudadanos contribuyentes. De este sí, por la cuestión de cómo está distribuida la población en términos de ingresos económicos, ¿no? Entonces, es a los que les afectaría de una mayor medida. Y bueno, pues eso ya se está ahora sí que cabildeando el tema de IVA alimentos y medicinas. Prácticamente, bueno, pues va tomando forma, se va volviendo una realidad y probablemente estaríamos hablando de que estaría esta reforma dándose para el próximo año 2014. Obviamente tendríamos que ver por allí ya el desenlace. Fíjate, otra de las reformas en materia laboral, Hugo, es que, bueno, pues derivado de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo ocurrida el año pasado, bueno, pues a partir del 1 de diciembre de 2012, bueno, pues todas aquellas personas que quieran litigar en materia laboral, bueno, pues es requisito de acuerdo al dispositivo de ley que los abogados, bueno, pues se ostenten y que acrediten su personalidad, es decir, que cuenten con cédula profesional de licenciado en Derecho. Cualquier representante legal que se ostente a través de un juicio laboral, bueno, pues deberá acreditar tener estudios en la materia. ¿Esto para qué? Pues para evitar aquello que llaman el coyotaje laboral, ¿no? Exactamente, sí, esto es importante, más sin embargo veíamos que en la disposición pues no prevé lo mismo por el lado de los integrantes de la Junta, ¿no? Así es, bueno, pues dices, bueno, estos son el gobernado que acude, por ejemplo, ante la Junta y bueno, pues ahí hay funcionarios, estos funcionarios, bueno, ahorita están eximidos parcialmente de esta obligatoriedad. ¿Por qué? Porque le da un diferimiento a que los funcionarios prácticamente acudan a la escuela durante los próximos 5 años, se titulen como licenciados en Derecho y ahora sí, bueno, pues queden en igualdad de circunstancias. Es decir, durante 5 años va a estar esa desigualdad. Por una parte, aquella persona que, insisto, que quiera litigar en materia laboral, bueno, pues deberá acreditar ya sea ser pasante de la carrera de licenciado en Derecho o tener la cédula profesional. Así es, entonces, pues, para estar atentos, ¿no? Sobre todo aquellas empresas que tengan algún asunto en curso o que se vean envueltas en algún tema relacionado con la Junta, bueno, ver que quienes los vayan a representar cumplen con estos requisitos. Así nada más puntualizando, por ejemplo, aquellos convenios que hay un finiquito y demás y que lo quieres elevar a fe pública en el caso de que acudes a la Junta, bueno, pues ahí básicamente puede ir el contador o a cualquier persona en representación de la empresa y ahí propiamente no estás en un juicio laboral y puedes perfectamente seguir haciendo ese tipo de procesos o procedimientos. Así es. Bueno, Luis, y antes de empezar con el programa del día de hoy, yo quiero mandar un saludo a los miembros de la comunidad de Fiscalia, quienes por ahí nos han estado haciendo algunos comentarios referentes al tema del día de hoy, ¿no?
haciendo énfasis en la importancia, ¿no? Y el tema lo titulamos como implicaciones en 2013 de la declaración anual de 2012 que presentan las personas morales. Y esto creemos que es importante porque a veces el empresario o el contador piensa que pues con presentar la declaración anual ya se le puso cerrojo al ejercicio 2012 y que esto ahí quedó, ya es parte de la historia, y sin embargo esto no es así. Hay cuestiones, decisiones o quizás estrategias que se tomaron en 2012 que pueden tener implicaciones en 2013 y que esto es importante preverlas ahorita que todavía estamos a tiempo para poder evaluar cuáles van a ser sus implicaciones. Es correcto, Hugo. Y por ejemplo, uno de ellos es el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad es la base que se utiliza para determinar los pagos provisionales. En términos financieros y para aquellos que dominan la materia, pues estamos hablando de una razón de rentabilidad, es decir, por cada peso que vendo, ¿cuánto me queda de utilidad? Y es una razón que para efectos fiscales se calcula y en base a eso se determinan los pagos provisionales. Así es decir, básicamente la autoridad para efectos prácticos dice, bueno, tú me vas a hacer pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual en función de lo que ocurrió en el año anterior. Pues sí, pero a lo mejor el año pasado, el 2012, yo cerré con un contrato espectacular, Hugo, las utilidades fueron extraordinarias, pero eso, fueron accidentales, especiales y únicas. 2013, regreso a mis rendimientos o mis márgenes de utilidad mínimas, aún y a lo mejor yo me dedico a la compraventa y tengo un margen de utilidad muy pequeño, entonces ahí me va a estar perjudicando ese antecedente que yo traigo del año anterior. ¿Y qué está pasando, Hugo? Bueno, pues ahí se plasma en la declaración anual el coeficiente de utilidad, el cual vas a reconocer a partir de este año 2013. Muchos se quedan en ese tema, Hugo. Hay una serie de facilidades administrativas para este caso que nos ocupa, es decir, donde la empresa, bueno, pues ya no va a estar reflejando esos márgenes de utilidad tan estratosféricos y bueno, pues se puede solicitar prácticamente lo que se denomina una reducción del coeficiente, es decir, de pagos provisionales. ¿Por qué? Porque yo estimo que las utilidades en este 2013 van a ser muy inferiores a las del 2012. Así es, por eso es importante primeramente pues tener la proyección de cuáles van a ser los ingresos mensuales durante el ejercicio 2013. Y esto es un trabajo en equipo porque en ocasiones el empresario pues conoce esta información, pero no se la da o no la comparte con el contador, quien es el que realiza todos estos cálculos, y después por ahí empiezan los problemas en cuanto a flujo, ¿no? A determinados pagos provisionales que son elevados y la empresa no los puede cumplir. Tienes razón, Hugo. Fíjate, por ejemplo, el año 2012, un supuesto, ¿no? Donde la empresa cierra con 1 millón de pesos de utilidad, pero a lo mejor traía 1 millón de pesos también de pérdidas de ejercicio anterior y dice, bueno, pues yo guardo simetría y salgo ceros. Asunto resuelto el 2012, sí, pero ¿qué pasa? Bueno, el coeficiente de utilidad va a quedar muy alto, ¿por qué? Porque ahí sí no reconoce el reflejo de las pérdidas de ejercicio anteriores y por lo tanto te va a colocar en una situación de desventaja para el año 2013. Lo importante es cuando estás en papeles de trabajo, ese coeficiente de utilidad, bueno, pues haz una proyección de cómo te perjudicaría o beneficiaría para el año 2013. Sí, y porque muchas veces nos hemos topado con que en la práctica, oye, ¿cuál es el objetivo? No pagar en la declaración anual, pero no nada más es no pagar, sino, oye, ¿por qué no vamos a pagar? No vamos a pagar porque voy a aplicar deducción inmediata, porque tengo pérdidas fiscales. ¿Cuál es el motivo? Ya que eso tiene implicaciones para el siguiente año. Y nada más para poner un ejemplo, pudiera ser que me resulte un coeficiente de utilidad alto, pero digo, ¿sabes qué? No me importa, tengo pérdidas fiscales que voy a amortizar y pues el próximo año lo tengo cubierto, más sin embargo tengo que ver pues cuál es mi proyección de ingresos para ver si la pérdida fiscal que me va a quedar por amortizar es suficiente para cubrir todos los pagos provisionales, ya que de lo contrario me puedo llevar con la sorpresa por ahí de septiembre, de octubre, donde tengo que hacer pagos estratosféricos y no cuento con los recursos, ¿no? Ese pudiera ser un escenario. ¿Cuál pudiera ser otro escenario? Pues pudiera ser que a lo mejor en 2012 me resulta pérdida y digo, ¿sabes qué? Pues a todo dar, no tengo que pagar impuestos, no tengo nada que hacer. Más sin embargo, si en 2011 traía un coeficiente de utilidad alto, eso quiere decir que para 2013 tengo que seguir aplicando el coeficiente de utilidad de 2011. Y en materia de flujo, ese puede ser un problema. Entonces, aquí, ¿cuál pudiera ser la opción? Oye, vamos a ver de qué forma o qué opciones tengo para que poder generar utilidad. O sea, estimular ahí que se genere una utilidad. Exacto. Pudiera ser, digo, y no, o sea, como dicen, nadie está obligado a pagar unos impuestos en exceso. Es decir, dentro del marco jurídico, la empresa se puede colocar en una situación tal. Por ejemplo, pudiera ser que en el 2012 se adquiriera un activo fijo
y que bueno, tú como contribuyente tienes la opción de reconocer una depreciación fraccionada en proporción a los meses que estuvo en uso el activo, o diferirlo para el año siguiente. A lo mejor en ese caso que propones, Hugo, se reconocieron esas deducciones autorizadas vía depreciación y son las que te están colocando en la situación de pérdida del ejercicio y que te colocan también en desventaja con el coeficiente de utilidad. ¿Qué haces ahí? Bueno, simplemente quitas esa deducción autorizada, quedas en una situación de utilidad muy enana y ahora sí tu coeficiente ya es una situación ya más manejable. Exactamente, sí. Y esto es porque en el tema de inversiones, que vamos a ver un poquito más adelante, podemos tener ahí varias opciones. Aquí también, ojo, para aquellos, y son casos muy particulares, aquellos que están aplicando deducción inmediata o aquellos que son sociedad civil. ¿Por qué? Porque, digamos, empezando con deducción inmediata. Deducción inmediata es que la depreciación de un activo fijo, en lugar de aplicarlo a lo largo de 5 o 10 años, dependiendo del caso, lo voy a aplicar en un solo año. Entonces, dentro de la mecánica del coeficiente, el fisco dice, ¿sabes qué? Tu utilidad, tu resultado fiscal está contaminado porque estás metiendo una deducción que no es propiamente un ejercicio. Entonces, para efectos prácticos, en el cálculo del coeficiente, elimina el efecto de la deducción inmediata, ¿no? Entonces, a lo que voy es que pudiera ser que no tengo un impuesto a pagar porque apliqué deducción inmediata, pero a la hora que calcule mi coeficiente, pues me va a quedar enorme por esta cuestión, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. Sí, y básicamente el que comentabas en el caso de las sociedades civiles, que ellas, bueno, pues también los anticipos le juegan para el pago provisional, pero no así para la determinación del coeficiente de utilidad. Entonces, que es muy importante también esos temas, ¿no? Que muchas de las veces las queremos manejar todas las compañías bajo una misma modalidad, es decir, como si fuera régimen general de ley. Entonces, bueno, pues este tipo de sociedades y el caso excepcional que ahorita mencionabas de la deducción inmediata, bueno, pues tienen un efecto especial que hay que considerar. Así es, sí. También otro caso que se pudiera dar es que a lo mejor haces tu cálculo del coeficiente y resulta que en 2012 te va a dar un coeficiente un poco más alto que lo que venías aplicando y ya analizaste y no puedes aplicar ninguna de las variaciones que acabamos de comentar. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Bueno, cuando hagas tu primer pago provisional con este nuevo coeficiente, pues te va a salir un impuesto quizás considerable. ¿Por qué? Porque no nada más va a ser el impuesto del mes, sino la diferencia de los meses anteriores cuando estabas aplicando un coeficiente pequeño. Entonces aquí también el tema es prepararte en términos financieros, ¿no? Porque es algo que vas a tener que enfrentar y que si no tienes los recursos, pues te puedes meter en problemas con el fisco. Así es. Bueno, pues eso es en términos de puntos finos del coeficiente también. Bueno, pues tú debes de estar arrastrando el último coeficiente reflejado en la última declaración donde reconociste alguna utilidad fiscal sin que ésta sea mayor a 5 años. Es decir, en ese momento tú ya regresarías, aun cuando hace, por ejemplo, 6 años traías un coeficiente de utilidad y en los 5 años anteriores has registrado pérdidas. Bueno, pues hoy en día no estarías reconociendo coeficiente de utilidad. Básicamente tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque bueno, son 5 años los que tiene el fisco para entrar en facultades de comprobación y también bueno, pues todas las pérdidas básicamente te colocarían en una situación de no estar determinando ISR a cargo. Así es. Y pasando a otro punto que sería el tema de las inversiones, aquí primeramente algo muy quizás hasta cierto punto básico, pero que realmente puede hacer una gran diferencia es ¿qué es lo que debemos de considerar como el famoso monto original de la inversión? ¿No? Porque primeramente, pues, si estamos hablando de una maquinaria, pues es el costo de la maquinaria. Pero hay que ver, oye, ¿de dónde viene esa maquinaria? Si se importó, si hay algún flete relacionado con eso, porque todos ese tipo de gastos pues son parte del monto original de la inversión. Tiene razón, Hugo, sobre todo en las importaciones que allí a lo mejor hay un transporte, están los honorarios de la agente aduanal, están los impuestos mismos pagados en la importación, todos estos accesorios, seguros, menajes, todos los comisiones gastos, sobre compra. Exacto, todos los gastos necesarios para tener en operación la maquinaria, bueno, pues se debiesen de identificar como parte del monto original de la inversión y que muchas de las veces se llevan a resultados por estar en factura o en documento de comprobación por separado. Entonces, todo eso hay que conjuntarlo. Así es. Otro punto también relacionado con el tema de inversiones es que los porcentajes que vienen en la ley son porcentajes máximos, es decir, no necesariamente son obligaciones. El contribuyente tiene la opción de aplicar un porcentaje menor. Entonces,
también ahí es la opción de evaluar, por el caso que decíamos, oye, tengo pérdida y me conviene para efectos de un coeficiente tener utilidad, bueno, pues a lo mejor puedo disminuir el porcentaje que estoy aplicando a las inversiones. Aquí nada más hay que ver cuáles son los requisitos que esto conlleva, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Así es, y si por otra parte lo que deseas es estimular las deducciones autorizadas, muchas de las veces, Hugo, nos vamos con la parte tradicional que dices maquinaria y equipo, un 10%. Bueno, 10% es la regla general. La regla general, pero luego entras al apartado y dependiendo del tipo de actividad que esté desarrollando, el tipo de industria que esté desarrollando el contribuyente, bueno, pues tiene un grado incluso mayor al 10% dependiendo insisto, del tipo de empresa. Entonces, por lo tanto, te tendrás que ir a la ley y verificar y maximizar ese tipo de rubros, ¿no? Lo que es la depreciación. Y también tener en cuenta que para efectos fiscales inversión no nada más son los famosos activos fijos, sino también entra lo que son los cargos y los gastos diferidos. Es decir, algunas partidas que pues a lo mejor se relacionan con la operación del negocio, cuestiones que quizás financieramente pudieran ser considerados como un gasto y para efectos fiscales pues es una inversión. Entonces, tener cuidado con esos pequeños detalles. Un tema donde siempre es muy controvertido es en el caso de los automóviles, porque otra vez utilizamos el término automóvil para cualquier vehículo automotor que implique desplazamiento de personas. Bueno, pero hay sus excepciones, es decir, la ley ya ha distinguido lo que es un automóvil, por ejemplo, de lo que es una camioneta de carga y demás. Entonces, todo lo que implique ya una cabina de carga, bueno, ya no califica como automóvil por aquello de la límite de deducción de los 175,000 pesos, que si compramos por ejemplo un coche de pasajeros, bueno, pues sí tendría ese techo deducible de los 175,000, que hay que recordar al contribuyente que esa proporción que implique la deducibilidad también lo tendrás que llevar a los accesorios, es decir, la gasolina, el mantenimiento, el seguro identificado con ese coche, bueno, pues tendrá que seguir la misma suerte, es decir, el accesorio tendrá que seguir la suerte del principal. Y nada más puntualizando un poquito más, Hugo, e incluso en otros programas, bueno, pues tú ya habías referido este tema de los 175,000 pesos que tienes derecho a deducir. Mucha gente se va otra vez por la cuestión tradicional y se lo lleva de manera lineal esos 175 deducibles al porcentaje de depreciación. Pero hay otra interpretación en ley o estudiosos del tema donde dicen, bueno, es que la ley me dice que puedo deducir, pero vamos a poner que el coche valía 500,000 pesos, yo deduzco sobre 500,000 pesos y hasta el momento en que tope en los 175, ahí ya termino de deducir. ¿Qué quiere decir? Que no tendré que esperar los 4 años, a lo mejor hasta en 1 año y medio ya podré haber llegado a los 175 y ahí ya le corto a lo que es la deducción autorizada. Son dos criterios distintos. Obviamente la autoridad se va por la más conservadora, que la parte que son los 175 te los lleves al porcentaje de manera lineal. 4 años, ¿no? Y bueno, nuevamente haciendo énfasis en lo que comentaba Luis, que las inversiones pueden empezar a deducirse en 2 momentos, cuando se adquiere la inversión o en el ejercicio siguiente. Entonces, aquí tener esto presente porque son elecciones que tiene el contribuyente y que, aunque parezcan muy sencillas, tiene que ver con el resultado fiscal, tiene que ver con el coeficiente de utilidad y con otra serie de cosas. Sí, incluso hay apreciaciones todavía más puntillosas, Hugo, que cuando lo pongas en operación. Por ejemplo, en el caso de un gasto de instalación, bueno, pues que estoy edificando y ya tengo 2 años, yo no puedo llevar a resultado los avances de obra porque incluso, bueno, pues no se materializa o no se identifica contra la producción o contra un ingreso. Por lo tanto, es hasta que el inmueble ya esté ahora sí que en uso, es decir, que ya no esté en proceso, en construcción, bueno, pues a partir de ese momento deberás de empezar a reconocer la deducción. Y aquí también a lo mejor hay quien pudiera pensar o decir, oye, para efectos de tener utilidad lo que voy a hacer es voy a, entre comillas, suspender la depreciación y no la aplico en este año para tener utilidad y mejorar el coeficiente. Y quizás eso es válido, mas sin embargo la autoridad te dice, oye, si pudiste aplicar una deducción por depreciación y no lo hiciste, pues ya perdiste ese derecho, no lo puedes postergar más adelante. Y esa regla, Hugo, aplica para todo tipo de deducciones o derechos que tenga el contribuyente. Por ejemplo, un acreditamiento, por ejemplo, en el caso de las pérdidas, pudiste haber tenido el derecho de enfrentarla y no lo hiciste, bueno, pues lo pierdes, ¿no? Otro de los temas también controvertidos, Hugo, es en el caso de la adquisición, por ejemplo, de coches o de maquinaria, pero a través de la figura del arrendamiento financiero, que muchos se van con la rola y dicen arrendamiento, renta, gasto.
bueno, pues la partida, todo el monto que se está pagando vía arrendamiento financiero, llévalo a gastos y ya no vía activo fijo. El Código Fiscal refiere que la figura del arrendamiento financiero se tipifica como una operación de compraventa. Por lo tanto, todos los activos, las inversiones en activo fijo adquirido a través de esta modalidad, bueno, pues deberás de darle el tratamiento de eso, de activo fijo y depreciarlo. El pago que estás haciendo por el arrendamiento financiero, bueno, pues eso nada más es el compromiso, como si fuera un préstamo bancario, el compromiso que tienes de pagar en esto. Porque imagínate un coche que lo adquieres a través de esta modalidad y le pones 4 pagos mensuales vía arrendamiento financiero, pues te va a quedar una cantidad estratosférica. Eso lo quieres llevar a resultados, pues obviamente que la fórmula ya no coincide. Lo puse así medio grotesco para tratar de entender, es decir, que las cantidades que yo esté pagando por el arrendamiento financiero están totalmente divorciadas de la cantidad que yo tenga que determinar para la depreciación. Y aquí nada más, pues, lo importante es revisar el contrato, porque una cosa es el arrendamiento financiero y otra cosa es el arrendamiento puro. Entonces, para efectos fiscales, pues, tienen tratamiento diferente. Entonces, pues, revisar el contrato para identificar exactamente de qué tipo de arrendamiento nos estamos refiriendo. Es correcto, Hugo. Fíjate, y bueno, puntualizando también ahí, cuando tú adquieres el coche, por ejemplo, a través de un préstamo bancario, bueno, pues hay que recordar que para efectos fiscales, porque muchas de las veces el dinero viaja del banco directamente a la armadora, así es, a la armadora. Entonces, como que el dinero ya no cayó y la lana que le estás enviando al banco, eso lo quieres guardar simetría, por ejemplo, para efectos de YETU. Cuando, para efectos fiscales, para efectos de YETU, bueno, pues la deuda ya fue liquidada en su totalidad, el IVA tienes derecho a acreditártelo en su totalidad, lo mismo en materia del YETU vía deducción de inversiones. Así es. Y bueno, pasando a otro tema también relacionado con esto es la disminución de la PTU como parte del resultado fiscal, porque esto viene establecido en el artículo 10, en lo que es la mecánica del resultado fiscal, ¿no? Y esto hacemos hincapié porque la PTU pagada, que en este caso, siguiendo ahora sí que el comportamiento normal de una empresa, en 2012 se pagó la PTU que se generó en 2011. Entonces, esa es la PTU que vamos a poder disminuir y es la PTU pagada, ¿no? Esto es importante porque como les menciono, no es considerado una deducción, más sin embargo, sí lo podemos disminuir para efectos del cálculo. Para efectos prácticos, aritméticos, tiene todas las características de una deducción. Así es. Entonces, tenerlo muy en cuenta, porque a veces, como es una partida que no pasa por resultados, pues dentro del mundo de información que manejan para la declaración anual, es algo que se queda en el olvido, ¿no? Y dependiendo de la empresa, puede ser una deducción muy importante que por ahí podemos rescatar. Es correcto, Hugo. Así es. Y bueno, también el otro tema de la deducción inmediata. La deducción inmediata, como mencionábamos, eso no entra para efectos del coeficiente, pero aquí también tener en cuenta que la deducción inmediata me va a poder permitir deducir un activo en un solo ejercicio, pero en lugar de deducirlo al 100%, puede ser en un 80, un 85, un 90%. Entonces, tener en cuenta el costo financiero que eso me va a representar. Así es, Hugo, recordarle al radio escucha, si nos acaba de sintonizar, estás en Frecuencia Fiscal, estamos abordando el tema del coeficiente de utilidad y para ubicarnos nuevamente, Hugo, este coeficiente de utilidad es exclusivo de las personas morales, prácticamente del régimen general de ley. No participan en él las personas morales del régimen simplificado, las cuales ya hemos insistido, reiterado, que son en base a flujo de efectivo y estas, bueno, pues se enfrentan prácticamente ingresos menos deducciones y algunas otras partidas y esto les lleva a su pago provisional. Así es. Y bueno, prácticamente antes de que terminemos el programa, algunas otras obligaciones que tienen las personas morales que pueden ser ahora sí cuestiones útiles en el 2013, que es la determinación de la CUCA, que es cuánto capital ha aportado los socios a la empresa, porque si en 2013 decidimos hacer una disminución de capital, esta cuenta va a ser muy importante para efectos de los cálculos, ¿no? Y otra muy importante es la CUFIN, la cuenta de utilidad fiscal neta, que si la empresa decide repartir dividendos, pues tenemos que ver, ahora sí, voltear a ver esta cuenta para ver si tenemos un saldo y en base a eso determinar si los dividendos que se van a distribuir son o no son sujetos de impuesto. Y yo diría, Hugo, ahorita que estás tocando estos temas de las cuentas del capital, que de buena manera, bueno, pues hagan ese acto de conciencia y verifiquen si la empresa, bueno, pues
la única acta que consta a lo mejor es el acta constitutiva de la compañía, y se han hecho algunas aportaciones de capital y demás, incluso se han enajenado acciones y demás, y bueno, pues no pasaron por los protocolos correspondientes, bueno, pues traten de regularizar esa situación, porque ahorita hablábamos de un coeficiente de utilidad que parece que tienes todo armado y blindado, Hugo, y luego viene una auditoría por parte del fisco, y bueno, pues te meten gol por todas esas partidas que de cierta manera la autoridad siempre te las va a querer violentar y determinar como ingresos presuntos. Por eso es bien importante en el caso de dineros que han sido captados por la empresa vía aportaciones de capital, vía incremento de capital, vía ese tipo de cuestiones, bueno, pues estén debidamente documentadas y soportadas, y ahora sí ya llévalo a reconocerlo en las cuentas fiscales respectivas. Así es, y también es importante que ahorita estamos hablando de la declaración anual, pero también se da que la empresa presenta una declaración complementaria, ya sea por dictamen, porque detectaron alguna diferencia, por alguna otra cuestión o motivo. Entonces no olvidar recalcular el coeficiente de utilidad, porque esto puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y al momento de estar evaluando todos estos cambios, no nada más es ver, como les digo, en términos monetarios cuánto vamos a pagar, sino cómo me va a quedar el coeficiente, porque eso, dependiendo del caso particular, puede ser algo con el que tenga que vivir no solo en 2013, sino por los próximos 5 años. Es correcto, sí, es muy importante cuando la empresa se está dictaminando para efectos fiscales y hay esas ajustes y que desembocan en una variación en el coeficiente. Bueno, pues muchas de las veces los papeles de trabajo se quedan con el que aparece en la declaración anual normal. Entonces, a esta complementaria por dictamen, bueno, pues es tu último alcance y eso es lo que debes de estar jalando a tus pagos provisionales. También se pudo haber modificado en consecuencia, por ejemplo, el reparto de utilidades, que ahí los trabajadores, pues, oye, ahí saltó un copete adicional en materia de reparto, y bueno, pues ese alcance también se les tendrá que incorporar dentro del reparto mismo. Y bueno, Luis, ya estamos prácticamente concluyendo el programa del día de hoy. ¿Algunas palabras que quieras dejar para nuestros radioescuchas? Pues yo tristemente, Hugo, que esto dices, ya lo arreglé, ya escuché frecuencia fiscal, voy a tratar de estimular a que quede utilidad fiscal y demás, ya tengo las aguas controladas en materia de ISR. Pero tristemente lo que es YETU, bueno, pues sí, ese se cuece no aparte. Entonces, ¿de qué sirven muchas de las empresas YETU, ISR tenerlo controlado cuando YETU por allí me está saliendo a cargo? Entonces también es muy importante ir viendo el día a día en materia de YETU para tenerlo controlado. Y pues yo nada más recordarles que el programa va a estar disponible en YouTube, canal Frecuencia Fiscal, para que con toda calma lo revisen este fin de semana largo haciendo su declaración. Y pues un saludo a todas aquellas personas que se han contactado alentándonos a seguir adelante con este tipo de programas. Nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.